Dios los bendiga, Dios los guarde. Se cayó la señal otra vez. Vamos a esperar que el señor Micael aparezca. Abraham, no te rías. Yo sé que te estás riendo por la nariz. Sí, está bien. Te la voy a dejar pasar. Está bien, te la voy a dejar pasar. Micael, te voy a añadir ahora. Por favor, no te caigas, por favor. Internet. Aquí está. Dios te bendiga, Micael, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Preséntate de dónde tú eres y todo para que los hermanos te conozcan. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho nítido. Ok. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Eh, Mi nombre es Micael. Bueno, no me llamo Micael, de hecho. Me llamo Miguel. Soy de México, Guaymas, Sonora, del norte de Oh, México. bien. Soy creyente de la unicidad y, pues bueno, vengo a presentar mi punto de vista en este debate. Eh, Claro. bueno, tengo 16 años y tengo poco recién que me voy convirtiendo al cristianismo. ¿Qué pasó? Se me cayó el teléfono. Vamos allá. Perdón. Dale, dale. Ahora, expresa tu punto de vista y después voy yo, dale. Ok. Eh, Bueno, lo primero con lo que yo quiero comenzar es la definición del término de lo que es unicidad, porque, bueno, más bien de la doctrina que yo concibo, porque sé que los trinitarios también en su doctrina hablan de la unicidad, pero ellos lo creen de una forma distinta. Pues. Ustedes creen que Dios es un ejad, sin embargo yo creo que Dios es uno solo, único, sin otras dos personas. Eh, y regularmente las otras iglesias o religiones nos confunden con lo que es el unitarismo, pero esto es una postura totalmente distinta a lo que es el unitarismo. Eh, la unicidad es un término teológico pues, que hace referencia a Dios, significando que Él es uno, solo. No, que no sé qué pasó. Eh, y esto indica que nadie es como Dios y que solo hay un Dios. Como dice Deuteronomio 6.4, el primer gran mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Y Gálatas 3:20, Pablo dice que los vengadores son muchos, pero Dios es uno. Entonces, desde el punto de vista de la unicidad de los unicitarios, el único Dios es espíritu, es eterno, perfecto, infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inefable, y una gran variedad de títulos que definen lo que es la hermosura del Dios de Israel. Eh, lo que yo creo principalmente por lo que se caracterizan los unicitarios es que creemos que Jesús es el mismo Padre manifestado en carne. Dice la Escritura, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué Dios? Hay un solo Dios, dice en el libro de los Efesios, o no, en Corintios, no recuerdo muy bien, que hay un solo Dios que es Padre de todos. Ese Padre es el único Dios verdadero. La única referencia de Dios, sí, la única referencia a la divinidad de Dios es la de Padre, dice la Escritura, y un Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 8, 5 al 6. Y estas son las características del Dios Israel, el único y solo Dios. Entonces, para mí, Jesús es el mismo Padre hecho carne. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Cuando habla de un niño nacido y un hijo dado, hace referencia a Dios manifestado en carne. Sin embargo, después dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ya haciendo referencia a lo que es su divinidad. Después de la encarnación, de cuando Dios, llegado al cumplimiento, envió a su Hijo, dice la Escritura, nacido de mujer, nacido bajo la ley, que el Hijo es el mismo plano, la palabra de Dios que está desde la eternidad. Dios envió a su Hijo nacido mujer, nacido bajo la ley. Después de la encarnación, durante la encarnación de Cristo,
Dios empezó a existir simultáneamente como Padre y como Hijo. Existió como hombre sin dejar de ser el Dios todopoderoso y absoluto, no dejando vacío el trono, sino morando en el Hijo, porque el Hijo decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero sin embargo también decía que el Padre estaba en los cielos. Entonces cumple lo que dice Deuteronomio, que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios tiene esta facultad, esta capacidad de existir simultáneamente como Padre y como Hijo, así como en el Antiguo Testamento, desde el Génesis 14, 18 al 20, creo, se le manifestó a Abraham como Melquisedec, el mismo Padre, pero manifestado como sacerdote del Dios Altísimo. Dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de vida, hecho semejante al Cristo, al Hijo de Dios. Esto también es una creencia mía, que Melquisedec es el mismo Padre manifestado en carne. Bueno, se me pausa el video y no sé por qué, no sé si me estás oyendo. Su nombre es llamado Rey de Paz y el Hijo es el Príncipe de Paz. Al ser el Rey de Paz, por obviedad, el Hijo, la manifestación de Dios en carne, va a ser el Príncipe de Paz. Entonces, de aquí me baso yo para decir que Melquisedec es el mismo Padre. Pero eso no es a lo que voy. A lo que voy es que, como en el Antiguo Testamento, Jehová existió como sacerdote del Dios Altísimo, sin dejar de ser el Dios Altísimo, asimismo, en el Nuevo Testamento, existió como sumo sacerdote del Dios Altísimo, sin dejar de ser el Dios Altísimo, simultáneamente. Así como Cristo no dejó de ser el Cordero por hacerse sumo sacerdote, tampoco el Padre dejó de ser Padre y Dios por hacerse Hijo y hombre. Entonces eso es mi creencia resumidamente. Dios te bendiga Ok, y perfecto. continúa. Amén. Ok, perfecto. Entonces, tú no has visto al Hijo en el Antiguo Testamento, no viste al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, la Trinidad, ella nunca la has visto en la Tana, ¿verdad? Prácticamente no la has visto en la Tana. No es que no lo haya visto, sino que la revelación o las profecías mesiánicas son profecías que todavía no se cumplían. Las veces que se cree haber visto al Hijo, no era el Hijo, porque el Hijo empezó a existir después de que María parió esa manifestación en carne de Dios. El Hijo en el Antiguo Testamento no está porque el Hijo no existía, esa manifestación no existía. El Si Yahweh bien, Malek, el Yahweh ¿cómo? Malek, ok, mira, déjame expresar mi punto, mira. Para que tú veas la diferencia aquí, te voy a usar un versículo de Isaías capítulo 48, versículo 16. Mira lo que dice. Acercado a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso hice, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Ves la diferencia? Son dos. Ok. A Isaías Vamos, 46. Sí. vamos a Mateo, porque no voy a usar el término no voy a usar el ejemplo de Esteban, porque ustedes dicen que diestra significa pues, poder, pero está bien. No voy a usar ese ejemplo, pero voy a usar este ejemplo, mira. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás viendo la diferencia? El Hijo está diciendo que los ángeles ven el rostro de su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a Juan, la epístola de Juan, rápido para la epístola de Juan, capítulo 4, versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Eso se refiere a los hombres. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero el Evangelio dice que los ángeles ven a Dios, pero tú estás hablando aquí los hombres. Pero ¿qué pasa? Entonces, el libro de los jueces, el libro de los jueces, capítulo 13, versículo 22, mira lo que dice Manoah. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Cuando tú te vas al 18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable?
cuando eso tú lo buscas en Isaías 9:6, se está refiriendo al Hijo. ¿Ven la diferencia que está pasando? La Trinidad está establecida desde el principio. Al mismo Juan, capítulo 14. Y no voy a hablar de historia, porque pues no viene el caso. Juan capítulo 14. Y te voy a hablar de la ley de los testigos también, porque el maestro habló Torah. Habló de la ley de los testigos. Juan capítulo 14, versículo 28 dice: habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Cuando vas al 23, el que me ama mi palabra, guarda, mi Padre le amará, y vendremos, no dice vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a Juan capítulo 8. ¿Estás viendo Juan capítulo? Sí. Juan capítulo 8, versículo 48 al 59 dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Cuando tú te vas ahí, él está usando la Torá, que es la ley de los testigos, que está en el Parashá Masé, Parashá Re, Parashá Shofti, mandamiento 411, 463, 523, que por el testimonio de dos personas, el testimonio es verdadero. Estás viendo ahí que el mismo Yeshua, como dice Mateo 24:44, que dice que él está usando la Torah, él está usando la ley de los testigos, que es Torah, como te digo, está en el Parashá, que está diciendo que el Padre da testimonio de él, entonces su testimonio es verdadero. Por último, para después hables, cuando tú ves el bautismo del Maestro, ves al bautizado, ves al Espíritu Santo, que desciende como paloma, y una voz que se oye en el cielo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo cual también aparece en la transfiguración, que dijo: este es mi hijo amado, a él oí. O sea, nosotros los trinitarios, lo que pasa es que los trinitarios se creen que eso es católico. Eso no es católico, eso está establecido desde la Didache. Y tengo aquí los nombres de los hombres que defendieron el término católico. Como tampoco sale el término Dios omnipresente, esos son términos que se le dieron textualmente. No sale nada que dice Dios omnipresente, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Son términos que le dieron los hombres a los atributos de Dios, como se estableció desde la Didache, que también se lo estableció Clemente, la Didache, Ignacio, Justino Martín, Teófilo, Atenágoras, Ireneo, Tertuliano, Gregoriano Taumaturgo, que establecieron la Trinidad para defender eso de que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ves que no estoy usando Mateo 28:19, porque muchas personas dicen que eso pues fue añadido. No lo voy a usar. Pero para que veas que desde el principio, como Manoah dice que vio a Dios, y también Daniel, cuando tú ves que está el horno que los tiran, Daniel capítulo 3, ¿qué dice Nabucodonosor? He visto a uno semejante al Hijo de los dioses. O sea, que le vio el rostro. Cuando tú te vas a Primera de Juan capítulo 4, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué hombre? Cuando tú te vas a Agar, Gedeón, Josué, Abraham, Jacob, todos vieron al Yahweh Malek, que es el ángel de Jehová, y no murieron. ¿Por qué? Porque es la misma sustancia. Hasta el mismo Moisés lo vio en la zarza, que le dijo: quítate el calzado, porque el lugar que tú pisas, santo es. Adelante. Sí. Disculpe si se me pasan algunos textos porque son varios y no tengo dónde apuntar los que diste, ¿no? Pero voy a tratar de resumirte varios textos que me diste, que te los puedo responder con algunos solos pasajes. Dios te bendiga, María, a ti también. Primeramente, lo de Mateo 28:19, está bien, puedes usarlo. Yo no creo esa tontería de que supuestamente fue un añadido y que en los antiguos manuscritos hebreos, que no los hay, dice Jesús que el mandamiento fue bautizarlos en su nombre. No es así. El
Mateo 28:19 está bien traducido en la Reina Valera y ya los universitarios, varios universitarios, se quieren pasar de listos quitando muchos pasajes pues, de la Biblia. Algunos sí fueron añadidos, pero otros no, así que no hay que ir más allá, no hay que ir al extremo. Pero voy a ir a lo que tú dijiste. En el Antiguo Testamento, como te dije, para mí el Hijo no es eterno. Primeramente, Hijo eterno es una incongruencia, porque el simple hecho de llevar el título Hijo ya quiere decir que tuvo un engendramiento, un principio. Así que no puede haber un, ¿cómo decírtelo? Un, chocan estas dos palabras, pues principio y eternidad son dos cosas muy distintas, son antónimos. Entonces, en el Antiguo Testamento, en las partes que se cree haber visto a Dios, regularmente son visiones y otras tantas son las llamadas teofanías, que son manifestaciones temporales de Dios con las cuales se hace visible a los hombres, pero no significa que sea una segunda persona de la Trinidad, no significa que sea uno distinto a Jehová, que es el Padre, sino, voy a quitar los comentarios porque me distraigo, sino Dios mismo manifestándose de Dios. Por ejemplo, eh, en el acontecimiento de los de tres hermanos, no digo hermanos de sangre, ¿no? Sino hermanos en Dios, de Daniel, que fueron echados al horno. El que estaba ahí nunca dice que fue una segunda persona de la edad, nunca se declara por los profetas que fue el Hijo de Dios o X persona. Sí dice que fue semejante al Hijo del Hombre, pero porque se manifestó Dios ahí mismo. ¿Para qué? Para que creyese. Y gracias a esa manifestación, Nabucodonosor se convirtió a Dios y fue el único rey en escribir, el único rey pagano, en convertirse a Dios y escribir un capítulo de la Biblia. Bueno, voy a seguir con los pasajes, a ver si me acuerdo de todos. Cuando dice la Escritura, por ejemplo, tú citaste donde Jesús dice, usa la ley del testimonio, es cierto, donde dice, el Padre mayor es que yo. Este pasaje, si lo tomamos como tal, diciendo que el Dios Hijo, como lo creen ustedes, se hacía menor a Dios el Padre, estamos cayendo en el mismo juego de los testigos de Jehová, porque ellos en Juan 1, ese pasaje, pues es un texto espurio, que ellos hacen a Dios, a Jesús, perdón, un Dios menor, o sea, el arcángel Miguel supuestamente manifestado en carne, que es un Dios menor, como dice Juan 1 en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. eh, no podemos decir que Jesús es menor al Padre, sino el concepto trinitario de que Jesús es coigual a Dios queda descartado porque no lo están haciendo coigual, sino menor al Padre gracias a esa declaración. Ahora, ¿por qué Jesús hace esas declaraciones haciéndose menor al Padre? Como si fuera menor al Padre. Tenemos que entender lo primordial, el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estando en carne, vamos a leer lo que dice Filipenses 5 al 8, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice, bueno, se pausa y me quedo callado. Más adelante en el versículo 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló a sí mismo. Por eso es que Jesús, como hombre, se hizo menor al Padre, a la divinidad, porque Dios empezó a existir simultáneamente como Padre e Hijo después de la encarnación, como Dios y hombre. Jesús es Dios y hombre. Entonces, como hombre, participó de lo mismo que participaron los hijos, como dice Hebreos 2:14. Habiendo participado los hijos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién él? Dios, el único. Entonces, Jesús al manifestarse en carne se hizo semejante a nosotros, dice la Escritura. Se hizo semejante a los hombres. El Dios Todopoderoso se hizo semejante a los hombres. Entonces, como era hombre, era como uno de nosotros. También le daba sed, tenía hambre, se cansaba, lloraba, tenía dolor. Se sometió a una voluntad como hombre, siendo él el dador de la ley, siendo él el Dios Todopoderoso. Se sometió, se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Se despojó de su gloria
y participó de carne y sangre para que por medio de este cuerpo de muerte, dice la Escritura, pudiera vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por eso se manifestó en carne Dios, para poder Ok. vencer, porque como Dios no puede morir, pues. Yo te voy a contestar por qué dice el Hijo que el Padre mayor es que él. Eso lo contesta Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Esto es después del milenio. Mira estos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa, claramente el Hijo está exceptuando a aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en uno. Cuando salga el milenio, él mismo se va a sujetar al Padre. Nosotros no decimos, por eso es que no uso Juan 1.1, porque Juan 1.1, y no estoy viendo comentarios por eso, también igual que tú. ¿Por qué no uso Juan 1.1? Porque le han dado traducciones a ese hermoso versículo que dice: en el principio era el verbo era con Dios, o sea, el verbo era con el Padre y el verbo era Dios. Bien, por ahí que tú dices, por ahí que dice que el Padre mayor es que él. Nosotros no creemos que es un Dios menor, es la misma sustancia de él. Entonces, cuando vamos al libro de los Hebreos, capítulo 1, el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen misma de qué sustancia? Del Padre, y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, se sentó, ahí está usando sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Por último, cuando veo Daniel capítulo 7, versículos 9 y 14, aquí tú puedes ver dos personas completamente. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Perdón, Daniel, ¿qué? 7 del 9 al 14. Ok. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, eso es más apocalíptico, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, al juez, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahí tú estás viendo al Padre sentado como juez, se le acerca a uno como hijo de hombre, como se le decía al maestro, el hijo del hombre. Nosotros no estamos diciendo que Jesús empezó a ser Dios cuando se encarnó, no. Eso está desde el principio con él. ¿Por qué? Porque el Padre hizo todas las cosas por el Hijo. El Padre redimió al mundo por el Hijo. Es la misma sustancia, como te dice Hebreos capítulo 1:3, pero es otra persona. ¿Por qué? Porque él se va a sujetar, el Hijo se va a sujetar al que le sujetó a él todas las cosas. Adelante. Ok. Bueno, primero quiero responder los versículos que me acuerdo que dijiste anteriormente porque no los quiero dejar así al aire nomás.
Y ahorita voy a responder lo que es 1 Corintios 15, 27 a 28. También vi que mencionaste anteriormente el versículo del bautismo de Jesús. Tenemos que acordarnos que hay 4 evangelios, no solo se escribió un evangelio, entonces tenemos que leer los 4 para entender, como para tener una verdad más extensa de lo que estamos leyendo. Quiero que leas Juan, a ver. ¿Tú me oyes? Mira que se cayó esto. ¿Tú me oyes? Sí. Ah, ok, dime ahora, ¿cómo es? Ok, lo estoy buscando. Ok. No sé por qué, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho, sí, ahora sí. Se pausa de repente y no dejo de escucharte y no sé si me está escuchando tú también. No te escucho, lo que pasa es que la internet mía está un poco mala. Ok, lo que tú buscas eso, voy a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mira qué precioso es esto. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es la imagen del Padre, por eso es que él dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También en la cuarta palabra de él, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también, obviamente, no lo voy a usar así buscando porque él le oraba al Padre. Padre, glorifícame como yo me glorifiqué contigo en el principio de los tiempos cuando le estaba orando. ¿Sabes? El Hijo le oraba al Padre. El Padre le contestaba al Hijo. ¿Sabes? Nosotros no decimos que Él no es Dios porque eso sería una herejía. Pero es que es un ella, es un Dios en 3 personas diferentes. Y cuando tú ves Juan, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? A través del Hijo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tú ves la Trinidad completa en el primer versículo de la Biblia. Adelante. Ok, no encontré el versículo ahorita porque estaba buscando en Lucas, no leí bien. Respecto al bautismo de Jesús, mira, primeramente tienes que entender para quién fue esta visión. Sé que lo sabes, pero Visión. tienes que, sí, o sea, dice, vamos a leer Juan, Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, primeramente porque fue una visión. Eh, el Espíritu Santo, por obviedad, no es una paloma, sino que tomó forma corpórea de paloma. Y yo no le me envió a bautizar a, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Te voy a hacer una pregunta, si no es una visión, ¿por qué solamente Juan el Bautista vio este acontecimiento? ¿Por qué solo Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús y no todos los que le rodeaban? Porque habían varias gente, no solamente había Jesús. Juan estaba llamando a bautizar a arrepentimiento a los que estaban ahí. A Juan le fue dada esta señal, dice la Escritura, que él, sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y aún dice la Escritura, se abrieron los cielos y oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay que entender, la voz no es una primera persona divina, sino que es una teofanía, es una manifestación de Dios para que viera quién era el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús estaba en la carne, esto no lo limitaba a ser Dios allá, porque la Escritura dice, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, no lo limitaba el estar en la carne, ser Dios allá en los cielos, en el trono, y no lo dejó vacío ni nada por el estilo de lo que se nos acusa regularmente,
de que creemos que Dios dejó el trono vacío y vino a manifestarse en carne. Quiero pasar con lo siguiente que me habías dicho, porque este texto me gusta mucho, porque lo usan mucho los trinitarios, no lo quiero dejar pasar. 1 Corintios 15, 24 al 28. No habla en ningún momento, se habla de dos personas distintas, no se menciona que sean dos personas divinas, distintas en la deidad de Dios. El versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, cuando Jesús en su papel de hijo o en su manifestación como hijo o de humano perfecto haya destruido a todos los enemigos de Dios, vendrá el fin de este siglo, o sea, donde morará con todos los santos. El versículo 25, te lo voy a ir explicando verso por verso. Versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nota que el Hijo fue una manifestación de Dios, que Él proveyó a nuestro favor para poder salvarnos. O sea, para el tiempo de la gracia, Dios está operando salvación por medio de su obra redentora en el Calvario, por medio de su sacrificio. Y por eso en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice la Escritura. Hebreos 1, 1 a 2 nos habló, por medio del Hijo, por esa manifestación en carne. Aún hasta la fecha, su obra en el Calvario sigue siendo predicada y continúa siendo eficaz para la salvación de los hombres. Entonces, por eso la manifestación de Dios en carne está rescatando a los perdidos hasta que los enemigos de Dios sean deshechos. Hasta ese entonces va a permanecer esta manifestación. Y el postrer enemigo, dice el versículo 26, que será destruido, es la muerte. O sea, la opositora al propósito de Dios relacionado con el ser humano va a ser destruida en el postrer tiempo. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, Dios, el único Dios, sometió todo dominio al Hijo de Dios, al varón perfecto, hasta que este varón destruya todos los enemigos de Dios. Entonces, es en esta función de varón perfecto, calidad de varón perfecto, manifestación de varón perfecto, que Dios está derrotando a sus enemigos, o sea, los enemigos de su propósito inicial para con la humanidad, los que se oponen a este propósito. Entonces, la humanidad de Jesús, más claro para que entienda, la humanidad de Jesús está sometida a su divinidad, pero nunca su divinidad está sometida a su humanidad. Por eso podemos decir que el Hijo está sometido al Padre, pero no podemos decir que el Padre está sometido al Hijo, porque es obvio que la divinidad es mayor que la humanidad. Por eso dice la Escritura que se va a someter al Padre en 1 Corintios 15, porque Jesús, el Hijo, es una manifestación de Dios en carne, es humanidad. La humanidad esa no es Dios, es un hombre, es manifestado en carne. Si no, hasta después de su resurrección empezó a existir ya con un cuerpo glorificado como espíritu, y así se ha manifestado a los hombres como el Espíritu Santo. Entonces, eh, hay que notar que en ninguna parte del texto dice que el Hijo sea uno y que el Padre sea otro, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. El mismo Cristo lo dice. Dios no está sometido a Cristo, porque Dios continúa siendo Dios todopoderoso, aún sin necesidad de su manifestación en carne como el Cristo. No sé si me está entendiendo. Sin embargo, lo que quiero que concluyo con este versículo, me falta otro, que se trabó. Sin embargo, Cristo sí está sometido a Dios, porque Cristo, como se traba esto, porque Cristo es una manifestación que Dios asumió en un determinado momento de la historia y que va a cumplir su objetivo cuando los enemigos que han afectado el propósito de Dios van a ser todos vencidos. Entonces, el versículo 28, que es con lo que concluyo, porque luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, cuando lo que afectó el propósito de Dios para con el hombre, para con el hombre esté sometido al Hijo, el varón perfecto, hombre perfecto, como ya lo dije,
entonces el Hijo mismo se sujetará al Padre. La manifestación como Hijo habrá alcanzado su propósito máximo y la obra de Dios será consumada por completo. Así que el Hijo ya habrá logrado su propósito. En esa manifestación Dios habrá logrado su propósito trayendo la gloria sobre los que aceptaron su obra en la cruz, sobre los salvos. Y Dios podrá hacer todo en todos los que vencieron, haciéndoles entrar en el reino eterno que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay que entender esto último. La Biblia siempre habla de un solo trono, para Dios el Padre y el Cordero, dice Apocalipsis 3:21 y 4:2 creo. Porque el Padre y el Hijo constituyen un Él, singular Él, y no un ellos, o sea, no una pluralidad en Dios. Por eso se dice que aquel que se sienta sobre el trono tiene un rostro que podrá ser visto y un nombre que será conocido, porque Jesús es la manifestación visible del Padre. Jesús es el mismo nombre del Padre, Apocalipsis 22:4. Ahora, ya que Jesús dijo que Él está sentado con su Padre en el trono, no dice que a la diestra, con su Padre en el trono, no dice a un lado derecho físico. La respuesta ahora es evidente, ¿no crees? No sé Okay. si me entendiste lo que te dije. Ya que citaste Apocalipsis, yo te voy a citar Apocalipsis y después te voy a hablar, ya que tú dices que solamente Juan el Bautista pues pudo escuchar al Padre y vio a la paloma. Yo te voy a citar Apocalipsis capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, mira lo que dice. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Tenían dos nombres aquí en la frente, los 144,000. Tenían a Yahweh, tenían a Yeshua. Vuelvo y lo digo. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ok, pero tú me estás diciendo a mí que tu exégesis es que solamente Juan, el gran Juan el Bautista solamente escuchó cuando descendió esa voz. Pero cuando yo veo la transfiguración en Mateo capítulo 17, que dice, capítulo 5, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto los discípulos, o sea que los discípulos escucharon esa voz, mostraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Entiendes? Mientras ellos hablaban, mientras ellos le hablaban a Jesús, escucharon esa voz y se postraron y tuvieron gran temor. O sea que eso, lo de Juan, si tú lo comparas aquí en un exégesis, no pudo haber sido una visión. ¿Tú no crees? Espera, ¿cómo dijiste el último versículo, perdón? ¿Donde los discípulos lo ven? Mateo capítulo 17, porque también la transfiguración está en Marcos 9 y Lucas 9, pero estoy usando Mateo capítulo 17. Dice, versículo 3 dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién? Con el Hijo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Eso está hablando de la fiesta de los tabernáculos. El día 14 del mes de Tirsi que se hacía eso. Pero eso no tiene que ver el tiempo. Una para Tri y otra para Moisés y otra para Elías. O sea, él está hablando con el maestro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él. Tú lo vas a escuchar. O sea, tú estás viendo al Padre hablando y no es visión, porque Pedro lo vio, Pedro lo escuchó. O sea, le está diciendo a él, ustedes dos, a él, ustedes van a escuchar. Aquí tú estás viendo dos personas diferentes y no estoy entrando en el Espíritu Santo. No estoy entrando en el Espíritu Santo. Ahorita nomás estamos hablando de... Sí, nomás estamos hablando de... Cuando tuviste Apocalipsis capítulo 14, tuviste dos nombres en la frente. Dos. El del Padre y el del Hijo. Y aquí rápido te está diciendo que Juan, el Bautista, el gran Juan Bautista, no pudo ver una visión, sino lo vio literal.
y había mucha gente allí. No da fe, la Biblia no da fe que ellos escucharon, pero dice, sí, en Lucas lo dice. En Lucas capítulo 3 entiendo que dice que era el bautismo. No dice que la gente lo escuchó. Pero cuando tú ves tú tienes que hacer la hermenéutica. Tuvieron que haberlo escuchado, pero no hay un registro. Y esto no fue visión. Esto fue literal. Adelante. Ok, primero vamos a empezar con lo de Juan el Bautista. La Biblia no dice así como tal, ¿no? De que no lo escucharon los que estaban ahí. Pero sin embargo, Juan da testimonio, dice, da testimonio y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas, singular, descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan fue el que a Juan le iba a dar, le iba a ser dada la señal de que eh, de quién iba a ser quién era el Hijo de Dios, el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso a Juan le fue revelado que era Cristo, porque él era el enviado, pues el Elías, como le dijo Jesús a Juan el Eran primos. Bautista. Sí. Ahora voy a esto. Tú me dijiste que no era una visión eso, ¿no? Lo de en el monte cuando estaba con los discípulos y que vio a Moisés y Elías y escuchó la voz del cielo. Bueno, Es literal. bueno, entonces vamos a ver esto. Vamos a ver el contexto. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la qué, la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sí es una visión y el mismo Cristo lo dice, no digas a nadie la visión. Lo que vio los discípulos hablando a Elías y a Moisés con Cristo y la voz del cielo fue una visión y el mismo Jesús lo dice. Lo que vieron. Sí, por eso una visión fue. Ahora lo que digo, ahora a lo que voy, repito, el que Jesús estuviera en la carne no lo limitaba a ser Dios en los cielos. Y tú mismo dijiste, Jesús usó la ley de los testimonios. ¿Por qué? Por eso desde el Antiguo Testamento, Jehová ya daba anuncio de que iba a venir un siervo, de que iba a ser enviado un siervo, un salvador al pueblo de Israel. Por eso, porque los judíos, si no lo testificaba Dios mismo, no lo iban a creer. Si Jesús venía de la nada y decía, yo soy el Cristo, le iban a decir, ¿tú de dónde das testimonio que eres el Cristo? Es obvio que tenía que dar testimonio de antes. Por eso en Juan 5:39 dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas eh, encontraréis la vida eterna. Y dice, sí, sí, porque no. Algo así dice, sí, porque vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso Jesús en la ley de los testimonios dice que el testimonio de dos hombres es verdadero. Eh, sí dio testimonio al Padre, pero a través de los profetas, porque Dios no es hombre, ¿no? Dice la Escritura, pero a través de los profetas dio testimonio del Hijo. Pero quiero que leas este pasaje, Isaías dio testimonio por lo mismo, pues, de que iba a manifestarse en carne, pero hablando de un siervo para que creyesen los judíos. Y ahí te va, en Isaías 43:10 te dice quién es ese siervo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si entendemos la profundidad de este pasaje, Jehová está diciendo que ese siervo es él mismo, porque la escritura dice en Ezequiel que Jehová mismo vendrá y vendrá por sus ovejas, dice, pastor. Perfecto. Lo que pasa es que por eso, porque es la sustancia de él, como dice Hebreos 1:3. Nosotros los trinitarios no estamos diciendo que Jesús no es Dios. Es la sustancia No, de él no, ya sé, ya con el sé. Padre. Sí, ya sé, O por sea, es eso es la la misma sustancia imagen de de él. O Jesús. sea, él mismo vendrá, porque es la sustancia. Y si él usa la ley de los testimonios, como te lo leí que está en la Torah, tenía que haber otro. Tenía que haber otro. Pero adelante. Disculpa. Bueno, es que cada vez que me da una notificación se pausa el video, perdón por eso. Eh, Mira, entonces, espérate, antes, tú nunca has leído esto, porque entonces
el Dios de Israel es Elohim. Son Sí. dioses en uno. Eso significa Elohim. Mira, y ya que sacaste Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová, o yo soy Yahweh, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Sabes? No hay Dios fuera de mí. No es que el Hijo está por un lado y el Espíritu Santo está por otro. No. Todo es de Él. Todo viene del Padre. El Hijo sale del Padre. El Espíritu sale del Padre. El Hijo envía al Espíritu Santo por el Padre a la gente. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes? Es una unión. Es una unión, es un equipo. Es algo precioso. Es algo precioso. ¿Sabes? Nosotros, obviamente, Jesús de Nazaret es Dios hecho carne. Primera de Timoteo 3:16, como tú mismo lo mencionaste, y cuando tú te vas a la epístola de Timoteo, ¿por qué está en Timoteo? Le está escribiendo a Timoteo para que se lo diga a los Éfesos, porque en Efesios estaba la mitología griega, que habían dioses aparte. Entonces, cuando tú te vas, Sí. está la mitología griega, Zeus. Cuando tú te vas a Primera de Timoteo 2:5, porque toda carta paulina tiene un propósito. Cuando tú te vas a Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí da referencia a dos, pero ¿por qué le está diciendo? Para que Timoteo le diga a los efesios que afuera de Jesucristo, por el Padre, nadie se salva. Dile a esos efesios que se dejen de la mitología griega y vengan al verdadero evangelio. ¿Sabes? Las cartas paulinas, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando tú te vas aquí a Isaías, dice que no hay Dios fuera de mí. Todo sale del Padre y vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque el que escudriña lo profundo del Padre, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entiendo que está en Isaías capítulo 60, dice que se revela y le hace la guerra a la gente. El Espíritu Santo. Adelante. Sí. Ahorita no me quiero meter mucho con el Espíritu Santo, quiero enfocarme en el tema de Jesús y el Padre. Ya en otro video podemos hablar de si el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Sí, o sea, dice Jehová que fuera antes de mí, dice, no fue formado Dios ni lo será después de mí. Pero tú me estás diciendo que todo sale del Padre, que el Hijo sale del Padre, que el Espíritu Santo sale del Padre. Al usar el verbo salir, estás dando a entender que tuvieron un inicio, salieron, salir, investiga lo que es ese verbo en algún diccionario, salieron. Si dices que salió el Hijo del Padre, eh, estás confirmando lo que es la doctrina unicitaria, porque nosotros creemos de que Jesús, el Hijo, salió del Padre, de la mente del Padre, del plan de Dios, y fue manifestado en carne. Pero si ustedes dicen que el Hijo es eterno, entonces todo concepto de esa creencia queda destruido porque está diciendo que salió del Padre. Ahora, dice la Escritura, yo mismo soy ese siervo. De lo que da a entender, yo mismo soy ese siervo. Y lo dice en otras ocasiones, como iban a decir el pueblo de Israel, este es nuestro Dios al que hemos esperado. El pueblo de Israel era estrictamente monoteísta, creía en un solo Dios y era Yahweh o Jehová o Yahvé o como le quieran decir. Y el mismo Yahweh, al que ustedes dicen que es la primera persona, dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y aún dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué dice esto? Porque ese siervo iba a ser el sacrificio. Y Jehová dice que él mismo es ese siervo. Entonces, como dice Hebreos 2:14, que habiendo participado los hijos de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que por medio de ese cuerpo pudiera vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces Jehová se iba a manifestar como siervo, dice Filipenses 7, que tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces Jehová es ese mismo siervo. Isaías 9:6 dice que el Padre eterno es el niño nacido y el hijo dado. Pero ¿por qué dice la Escritura se llamará su nombre así? Y empezar los títulos. Porque en el nombre de Jesús, el nombre de gloria, se encuentra todas las virtudes de lo que es Dios. Hechos 4:12. Ahí se encuentra este nombre de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se encuentra en ese nombre. Ahora voy a lo otro que me dijiste. Dice Jesús que estará el nombre escrito del Padre y del Cordero. Bien. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Cordero? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Cordero? Isaías 52:6 dice que Jehová iba a dar a conocer su nombre a su pueblo,
por esta causa en aquel día mi pueblo sabrá a mi nombre, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y el mismo Dios manifestado en carne, existiendo como hombre, le dice en la oración al Padre que les ha dado a conocer su nombre. ¿Qué nombre le dio a conocer a los discípulos? El nombre de Jesús. Mateo 1:23. ¿Cuál fue el nombre que le fue dado a María para que le pusiera al Hijo? Jesús, que es Dios con nosotros. Entonces ese nombre le fue dado a conocer a los discípulos y ese nombre fue el que predicaron para salvación. Filipenses 2:9 y Hechos 4:12. Ahí viene el nombre de, del Dios Todopoderoso cuando está aquí. No dice que iban a estar dos nombres escritos en la frente. Cuando tú hablas de eso, pues entonces tú tienes que ir a Éxodo. Por eso es que es Yahweh. Tú tienes que ir a Éxodo porque en Éxodo capítulo 3 te está diciendo a Moisés, mira, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. Para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces tú ves Yeshua, cuando tú ves Yeshua, es salvación de Jehová. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú estás diciendo que nosotros somos unicitarios, porque o sea, entendemos que Jesús sale del Padre. Al contrario, ahí tú puedes ver que son más personas, porque si no, entonces sería el mismo, completamente haciendo la obra completamente. Y no se ve así en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Hijo lo oraba al Padre. El Hijo todo el tiempo estaba con el Padre. Entonces, otro ejemplo, cuando se tentó al maestro, dice que el Espíritu Santo le llevó a tentarlo. ¿Sabe? Otra persona más. Entonces, cuando usted ve aquí a Moisés, dice, por eso es que sale Yahweh. O como dice la Torah, la Torah en su esencia, que es la I, la H, la U y la H, que es Ehei, que es yo soy el que soy. Dice, este es mi nombre. Este es mi nombre. Dice a los hijos de Israel que este es mi nombre. Entonces, cuando tú ves el nombre de Jesús, Yeshua, es otro. ¿Por qué? Porque es salvación de Yahweh. Esta es la salvación de Yahweh. Y nosotros entendemos definitivamente, la Biblia da mucha fe de esto, que Él es Dios hecho carne, pero mismo Pablo dice, esto es un misterio, ¿cómo esto es posible? Lo compara hasta con el matrimonio, en Efesios 5, que dice que el matrimonio es un misterio, como dos personas pueden ser una sola carne. Y estoy así porque me duele la espalda. Termina No hay problema. la exposición. Para terminar el debate, de verdad te agradezco, Micael, fue un debate muy ameno, de verdad que sí, te comportaste como un varón. Si quieres debatir con otra persona de la página, también lo puedes hacer. Estamos aquí Sí, con mucho gusto. para aprender, De verdad te agradezco. No entramos en Amén. historia, no entramos en saberlo ni nada de eso, ¿ves? Que se puede hacer un debate ameno. Así Sí. que zumba ahí y despídete, porque de verdad tengo la espalda que ya se me fue. Sí. No, gracias a ti por aceptar el debate. Sí me gustaría debatir con alguien más así porque es que este tema es como muy controversial, pues, Trinidad contra unicidad, como que es algo muy extenso, pues y no alcanza el tiempo para meter historia y teología y todo eso. Igual cualquier otro día podemos hacer un debate como a ti te gustan también de historia, o sea, darte el privilegio a ti de elegir en qué punto de esta doctrina podemos debatir. Igual si alguien, por ejemplo, veo que comenta mucho Jorge Déjame. Iván. Jorge Iván Verde. Sí. Veo que comenta mucho igual. Si quiere debatir. Ahora fue que yo, y perdón que está hablando, ahora fue que yo vine a ver los comentarios porque, como te digo, sabes que eso como que distrae. Adelante. Sí. Igual si él quiere debatir cuando quiera, pero igual si tú nos invitas, con mucho gusto aquí voy a estar. Pero, ¿cómo decírtelo? Me gustaría debatir como de un punto del que no nos salgamos, porque por ejemplo ahorita el debate estuvo bien y todo, pero nos salimos mucho de textos, o sea, como que brincamos de texto a texto y no concluimos nada. Entonces lo que me gustaría a mí es enfocarnos en un solo punto, ya sea el nombre de Dios, el bautismo, o si Jesús es el mismo Padre, de algún versículo bíblico hay que debatir como guste, Sí.
también este hilo, no también traje, me viene a la mente, no traje esto de que Dios no puede ser tentado de Santiago. Y al hijo se tentó, ¿por qué? Porque eran carne, ¿sabes? Y podemos después traer otras cosas, y podemos hacerlo ameno. Sí, es Claro que que sí. falta muchos versículos, la verdad, de tu parte y de mi parte, faltó mucho más. Entonces, cuando guste, si Jorge quiere debatir o cualquiera que esté presente, e igual si hay un unicitario viendo el debate, si quieren debatir con él, díganlo y como guste, ¿no? Igual si tú quieres hacer una segunda parte, yo estoy Como dispuesto quiera, cuando quieras como también. quiera. Aquí estamos aquí. Esta página es de respeto, te puedo dar de cuenta, no como las otras. Esta página es de respeto, tú tienes tu parte, yo tengo la mía. Sí, Te sí. agradezco por el debate, Dios te bendiga mucho y saludo a toda tu gente, tu familia y que Dios, obviamente, pues Jesús, para que lo uses así, te bendiga mucho a ti. Igualmente, Gaby. Muchas gracias, Dios te bendiga. Y Zumba, a todos los que vieron el debate. zumba, papá. Cuídate mucho. Bye bye. Gracias.